Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67. Dice la palabra de Dios aquí: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entre todas las cosas que a la gente le da seguridad, una de ellas es pertenecer al grupo de la mayoría. La mayoría gana. La mayoría no puede estar equivocada. Son concepciones que muchas personas, consciente o inconscientemente, poseen. Yo recuerdo haber visto en 2 o 3 ocasiones el programa ¿Quién quiere ser un millonario? Y ese programa consiste en hacerle preguntas a los participantes, a un individuo, y se le paga o se le aumenta un monto de dinero por cada pregunta que responde de forma correcta. Mientras siga contestando correctamente, más preguntas le irán haciendo, preguntas cada vez de mayor valor y dificultad, hasta llegar a la pregunta del $1.000.000. Los participantes tienen varios recursos para ellos poder contestar. Mientras ellos pueden ir respondiendo, ellos lo hacen. Pero ellos tienen la oportunidad de llamar por teléfono en una ocasión a algún familiar o algún amigo que crea que sepa la respuesta. Y ellos de esa manera, si no se la saben, averiguan con otro que quizás sabe más que ellos. Pero otro de los recursos que ellos tienen es dejar que la audiencia responda a la pregunta. Y por computadora se calculan los porcentajes y dicen: tanto porcentaje cree que la respuesta A es la correcta, tanto porcentaje cree que la B es la correcta, y así todas las opciones. Y normalmente el participante se va con quien se va la mayoría. Piensa que la mayoría no puede estar equivocada. Y pensando en las palabras que acabamos de leer en Juan capítulo 6, me vino a la mente la interrogante de qué ocurriría si Pedro tuviera la oportunidad de evaluar la opinión de la gente. Y evaluar la opinión de la gente con respecto a la pregunta: ¿dónde podemos encontrar la vida eterna? ¿Dónde podemos encontrar la vida eterna? Las opciones de las personas pueden ser varias. Podemos decir: A, no hay tal cosa como vida eterna. O B, todas las personas gozarán de vida eterna. C, toda persona religiosa tendrá vida eterna. D, todo el que diga que cree en Jesús tiene vida eterna. Y E, solo los que creen únicamente en Jesús, en la manera en que Jesús dijo, tal como dice la Biblia, tiene vida eterna. 5 opciones. Y si el público diera su respuesta, tendríamos porcentajes diferentes en todas las opciones. Pero sería evidente que la gran mayoría de las centenares de personas no pondrían que creer en Jesús como Él dice en la palabra de Dios es la respuesta correcta. Los más religiosos de entre ellos pensarían que no hay que ser un fanático ni un exclusivista. La gran mayoría pensaría que hay que dejar que cada quien tome su camino, porque a la larga todos llegarán. Vivimos en días de un relativismo rampante que marca nuestra generación, que está opuesto a todos los absolutos, aunque para ello ellos tengan que tener un dogma absoluto. Y el dogma absoluto es que no hay absolutos. Necesariamente, los que creen en el relativismo de que cualquier camino llegará y que al final cada quien por sus buenas motivaciones se salvará, necesita necesariamente contradecirse a sí mismo con un absoluto. Porque nadie tiene para ellos absolutamente toda la razón.
Pero con lo que nos encontramos en este pasaje, con respecto a la opinión de Cristo y con respecto a la opinión de Pedro, expresando la opinión de los apóstoles, es diferente. El apóstol Pedro no se llevaría de lo que piensa la mayoría. Para Pedro solo hay una sola respuesta posible, tal como él la dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hemos estado considerando por varias semanas la vida del apóstol Pedro, y hemos visto cómo Pedro conoció al Señor. Hemos visto cuáles fueron sus primeras experiencias como discípulo y como apóstol. Y hoy yo quisiera ver con ustedes una de sus grandes confesiones con respecto al Señor Jesucristo. Y es este pasaje que leímos en Juan capítulo 6, los versículos 68 y 69. El apóstol Pedro claramente dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al estudiar estas palabras de Pedro, yo quisiera verlo bajo dos encabezados principales. Ver en primer lugar el contexto de la confesión de Pedro y luego el contenido de la confesión de Pedro. Veamos en primer lugar el contexto de la confesión de Pedro. ¿Qué está ocurriendo aquí en nuestro pasaje que Pedro hace esta confesión? Y para ello vamos a ver tres cosas que aparecen en el contexto. Y lo primero es que vemos las palabras de Cristo en la sinagoga de Capernaum, la ciudad donde se encontraban. Y estas palabras de Cristo en la sinagoga de Capernaum van en el capítulo 6 de Juan, desde el versículo 25 hasta el 59, donde nosotros tenemos el gran discurso del pan de vida, el discurso del pan de vida. Sabemos por el versículo 59 que las palabras que componen esta sección fueron dichas en la sinagoga de Capernaum y que fueron dichas mientras él estaba allí enseñando. Dice el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. De alguna manera el Señor tuvo la oportunidad de hablar a los asistentes con la autoridad de maestro. Y allí muchos de los judíos se encontraban, muchos de sus discípulos y también los 12 apóstoles. Al principio del capítulo 6, nosotros leemos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y al final de esa sección vemos que la reacción de las personas era querer hacerle rey a él. Versículo 14 de Juan 6. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos veían que este hombre que podía alimentarles de esa manera, haciendo un milagro así, ese debe ser el rey. Este va a solucionar todos nuestros problemas. ¿Qué mejor rey que aquel que tenga el problema de nuestro sustento garantizado? ¿Qué mejor rey que él? Ese problema de la canasta familiar sería resuelto con un rey semejante. El Señor se retira, cruza al otro lado del mar, que es cuando ocurre el milagro de caminar sobre las aguas que ya nosotros estudiamos, pero al otro día la gente fue tras él, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estaban detrás de aquel que podía alimentarles. Él multiplica panes y peces, nosotros queremos seguir a ese hombre. El Señor sabía que les estaban siguiendo por un interés personal. Versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, no busquen el alimento material, busquen el espiritual, el que necesitan vuestras almas. Entonces Cristo les insiste en que lo más importante era tener fe en Él. Y se lo repite en varias ocasiones. En el versículo 29 les dice, esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El punto trascendental e importante que Cristo está aseverando es: crean en mí. Yo no he venido simplemente a repartir pan material, yo he venido a darles salvación y vida eterna. Y presenta la fe como algo indispensable. Pero ellos querían ver más señales para ver si podían creer en Él. Y ellos ponen el caso del maná en el Antiguo Testamento. Nuestros padres recibieron maná en el desierto. Nosotros queremos ver algo así. ¿Qué es lo que tú nos estás presentando? ¿Quién eres tú para que tú digas que debemos creer en ti? Y Cristo toma el tema que ellos le plantean y lo torna hacia ellos para insistir en que el carácter de su reino es un carácter espiritual, no material. Yo no vengo a ser un rey material entre ustedes, yo vengo a ser el rey de vuestras vidas. Y es aquí donde Él entonces da aquellas grandes palabras incluidas en su yo soy, en la que Él dice: yo soy el pan de vida. Ustedes quieren pan. Ustedes se enorgullecen en que vuestros padres fueron alimentados con maná en el desierto. Pues déjenme decirles que yo soy el pan que ustedes tienen que comer. Y noten la repetición de esto, versículo 35. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículos 53 al 55. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo no era relativista. Cristo está presentando en términos muy absolutos que Él es el verdadero alimento para las almas de los hombres. En términos, si fuera de discusión alguna, yo soy el que les puede dar vida y salvación. Nadie más, en términos muy absolutos. Su discurso entonces acerca del pan de vida produce efectos decisivos. Cristo hasta ese momento había estado gozando de gran popularidad. Todo el mundo se iba tras Él. Él es quien puede convertir el agua en vino. Él es quien puede caminar sobre las aguas. Él es quien sana a los enfermos. Él es quien multiplica panes y peces. ¿Qué mejor hombre que ese? Pero cuando Cristo les habla con claridad acerca de que Él es el pan de vida y que hay que comerlo a Él para tener salvación, entonces la gente reaccionó de manera distinta. Su popularidad mengua y se convierte ahora en disgusto, en menosprecio, en desinterés. Y en un sentido, este discurso de Cristo aquí en Juan 6 era una especie de un sedazo, era un colador de entre tantas personas que estaban siguiendo a Cristo. Un colador para ver las motivaciones de por qué estaban siguiendo al Señor. Él hizo separación entre los que en verdad eran sus discípulos y los que no lo eran. Él está diciendo a ellos: bueno, yo vengo a darles a ustedes vida eterna. Y los hombres entonces reaccionan y le dicen: eso solo es lo único que tú vienes a traer. Básicamente fue eso lo que le estaba diciendo la gente. No es vida eterna que nosotros queremos, es que nos resuelvan el problema del estómago. Pero es vida eterna lo que yo le estoy ofreciendo. ¡Vida eterna! Y ustedes quieren un alimento que perece. Vuestros padres comieron maná en el desierto, pero eso se acabó. Yo les estoy brindando un pan por el cual el hambre espiritual de vuestras almas quedará saciada para siempre. Cristo se presenta como aquel que puede satisfacer
la sed espiritual de los hombres, el hambre espiritual de los hombres, una vez y para siempre. Cristo es quien satisface el alma. Ese es el punto. El mundo buscará satisfacerte con muchas cosas. Y buscarás aquí, buscarás allá. Si no es en el dinero, es en el placer, es en la erudición, es en aquello. 1000 cosas distintas. Pero nada de eso podrá satisfacer ese vacío que hay en tu alma y que solo Dios puede llenar. Cristo está diciendo, yo lo lleno. Yo lo lleno, crean en mí. Pero Él no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos querían un rey con todo su esplendor. Un rey que les librara del yugo romano. Pero lo que vino fue a traer vida espiritual. Eran palabras difíciles de aceptar para ellos. Por eso ellos decían, estas palabras son duras de recibir. Estas personas estaban indecisos, no sabían qué hacer. Y Cristo les ayudó a definirse. No, yo no vengo a darles riquezas terrenales. Yo vengo a traerles vida eterna. Ah, bueno, no es eso que yo quiero, me voy. Y muchos se fueron. Y muchos se fueron. Y en ese contexto es que están las palabras de Pedro. De que tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso es que estamos contigo. No por otra cosa. Pero estos hombres solo buscaban sus propios intereses. Y esa no es la forma de entrar en el reino de Dios. Duró muy poco el aplauso humano tras Cristo. Así se extinguen la popularidad del cristianismo. Cuando la gente solamente quiere las cosas por comodidad, por una tranquilidad temporal, de una paz ficticia de conciencia. Por eso muchos se sienten decepcionados, porque la vida no puede resolver sus problemas. No se pueden resolver todos aquellos inconvenientes. Cristo dice, yo vengo a traer una satisfacción como el mundo no la conoce. ¿Tú quieres eso? ¿O tú andas tras otras cosas? Porque mi amigo, si tú andas tras otras cosas, buscarás y buscarás y llegarás hasta el día de tu muerte buscando y no lo hallarás. Porque solo Cristo satisface. Solo Cristo satisface. Pero no solamente vemos en medio del contexto estas palabras de Cristo en la sinagoga en Capernaum. También vemos en el contexto la confrontación que Cristo hace a los discípulos en los versículos del 60 al 66. Juan 6, versículo 60. La confrontación con los discípulos. Dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es parte del contexto de las palabras de Pedro. El corazón de Cristo anhelaba la salvación de todos. No quería perder a ninguno, pero tampoco quería que las personas le siguieran bajo falsas pretensiones. Él no quería tener seguidores como estos que estaban tras la comida material. Cristo sabía que muchos estaban allí y no llenaban la descripción de lo que era un verdadero hijo de Dios. Por eso desde entonces dice que muchos se volvieron y ya no andaban con Él. De manera evidente se ofendieron con Cristo. Por eso Cristo mismo le pregunta, ¿ustedes se ofenden con esto? Y la palabra que se utiliza es, ustedes se escandalizan. Están escandalizados con esto, están chocados, están molestos, están airados, conmocionados. ¿Cómo es posible? Que nosotros somos personas con problemas, somos padres de familia con necesidades, y Él lo que viene aquí es hablarnos de palabras de vida eterna. Y ellos se ofendieron con Cristo. Y eso nos enseña, hermanos, que es imposible complacer a todo el mundo. Es imposible complacer a todo el mundo. La predicación del Evangelio hará que muchos se ofendan. Lo que nosotros debemos asegurarnos
es que las personas se ofenden con el contenido del Evangelio y no con la presentación del Evangelio. Eso la Escritura nos instruye y nos dice. Pedro es alguien que habla abundantemente de esto en su primera epístola. Él mismo dice: ustedes van a sufrir persecución y deben considerarse privilegiados, y por causa de Cristo lo son, pero que no sean por ustedes estar arremetiéndose en lo ajeno, que no sea por ustedes estar haciendo lo indebido, robando y defraudando. Antes bien, ustedes deben estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y dice: háganlo de una manera mansa. Con mansedumbre debemos presentar lo que creemos. Esto es lo que creemos. La Escritura nos instruye cómo es. El siervo de Dios dice: no debe ser contencioso, sino amable para con todos, por si quizá Dios le conceda que sean librados de la esclavitud del diablo en que están aferrados. Y aún Pablo en Colosenses 4:6 dice que debemos hablar sabiamente, sazonando con sal nuestras palabras. De manera que si se ofenden, se ofendan con el contenido del Evangelio y no con la manera en que lo presentemos. Porque aún Cristo sin pecado habló de tal manera. ¿Y quién puede cuestionar el amor y la compasión y la ternura con la que Cristo presentó el Evangelio? Y estas personas se ofendieron y no creyeron. Nosotros no podemos agradar a todo el mundo, complacer a todo el mundo. Pero Él dijo lo que tenía que decir, y nosotros tenemos que decir lo que hay que decir. Y los que no son verdaderos discípulos no van a creer. Pero las personas encontraron este mensaje como un mensaje absurdo. ¿Cómo es posible que este hombre venga aquí a decirnos que tenemos que comerlo a él? Que no, aquella comida no es lo importante, es a mí que hay que comerme. Hablando obviamente el énfasis es: crean en mí, crean en mí, crean en mí, tengan fe en mí. La dificultad no era que ellos no entendían la doctrina. La dificultad era que ellos no podían encontrar en Cristo lo que ellos querían y lo que estaban buscando. Y así muchas personas pueden por un momento dado mostrar interés en el Evangelio y leen las Escrituras y asisten a la iglesia. Pero a veces algunas personas lo que quieren hacer es escuchar el Evangelio para ver si de alguna manera el problema matrimonial se les resuelve, o si de alguna manera los hijos pueden encarrilarse de nuevo porque están teniendo inconvenientes. Cuando los hombres deben buscar a Dios y su palabra en primer lugar para que se resuelva el problema del pecado contra Dios que ellos han cometido. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Cristo no estaba para satisfacer los apetitos de la gente, ni para producir la edad dorada en Jerusalén. Y cuando se dieron cuenta de que no iba a ser así, le dejaron. Dice Cristo en el versículo 64: hay algunos de vosotros que no creen. Yo no puedo hablar aquí a este grupo de personas, numeroso como es, y pensar que todos los que están aquí sentados son creyentes. Yo no lo puedo asumir. Si Cristo, dentro de esa multitud de personas que estaban siguiéndole a Él, predicando palabras de verdad a la perfección y con el mejor ejemplo que ha pisado la tierra, no todos creían, yo no puedo asumir que aquí todos los que están sentados son verdaderos creyentes tampoco. Hay personas que oyen y no creen de corazón. No han depositado su confianza para salvación y vida eterna solamente en Jesucristo. Las verdaderas ovejas no se apartan del redil. Estos eran personas que decían que habían creído, pero cuando no les gustó la cosa se fueron. Aquellos que creen permanecen. Y yo les doy vida eterna, dice Cristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O como dice el apóstol Pablo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. De manera que estas personas decían ser discípulos, y Cristo los confrontó. Cristo los confrontó. Dice: ¿por qué se encuentran duras estas palabras? Ay, pero esto es muy duro, ese mensaje, ¿quién lo puede oír? Le dijeron. A Cristo. Es muy difícil eso así, no nos gusta esto así. Pero hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice que es de Cristo lo es verdaderamente. Cristo decía: yo no creo que todos ustedes lo sean.
Por eso el apóstol Juan nos advierte a nosotros y nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que están son. Y por eso nosotros tenemos que estar seguros de que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. No queremos ser personas que corramos bien por un tiempo y luego salgamos de la carrera. Pero en el contexto, Cristo habla a la sinagoga, Cristo confronta a sus discípulos que están allí, aquellos que decían creer en Él, pero también Cristo les hace una pregunta a los 12 apóstoles. Cristo les hace una pregunta en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense la escena. Cristo ha hablado este gran discurso. Se molestan con Él. Los que estaban siguiendo y que decían ser creyentes empiezan a irse uno a uno. Y se van, y aquel se va, y el otro se molesta. Entonces dice: yo no puedo seguir en esto. Y se van, y se van, y se van. Y queda Cristo aquí con los 12. ¿Y ustedes se quieren ir también? Cristo debía estar emocionalmente afectado y sensible al ver Él desbordando su corazón, proclamando un evangelio que era para la salvación de sus almas, y el hombre menospreciando el mensaje. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Detrás de qué es que ustedes andan? ¿Es detrás solamente del alimento? ¿Es detrás de los beneficios nada más? ¿Qué es lo que quieren? Yo les estoy ofreciendo vida eterna. Y era una pregunta como: yo espero que no se vayan. ¿Ustedes se quieren ir? Y esperando que digan: no, ¿cómo nos vamos a ir? Era esperando esa respuesta negativa. El versículo 66 dice que muchos se volvieron atrás, pero no todos. Allí estaban aquellos 12 y Cristo esperaba lealtad de ellos. Cristo estaba esperando lealtad de ellos. Pero una cosa que queda obvia aquí en la historia, en esta pregunta de Cristo, es que nadie debe seguir a Cristo en contra de su voluntad. Cristo no espera tener a nadie forzadamente siguiendo en su redil. Todo el que esté allí es porque quiera. Ustedes se quieren ir, váyanse. El que está allí es porque quiere estar allí. Hermanos, la iglesia no es obligado. Estar en Cristo no es obligado. Aquí está el que quiere estar. El punto es: ¿a dónde más vamos? ¿Qué es lo que Pedro va a presentar en un momento? ¿A dónde más vamos a ir? Tenemos que seguir a Cristo voluntariamente. Y esto nos lleva, obviamente, habiendo visto el contexto en el que Pedro hizo su confesión, veamos cuál es el contenido de lo que Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál es el contenido de sus palabras? Pedro, nuestro gran amigo, no puede quedarse callado. Pedro tiene que hablar. Y no nos sorprende que sea Pedro el que hable. Ya nos estamos familiarizando con esa realidad de que Pedro es el impetuoso, Pedro es el que primero habla. Y qué bien habló en esta ocasión. En varias ocasiones su impulsividad le mete en problemas. Confía demasiado en sí mismo, habla más de lo que sabe, dice cosas que no debe. Dice lo que siente con sinceridad, pero no necesariamente con sabiduría. Sin embargo, aquí en este caso, como en el caso de Mateo 16, que veremos posteriormente, Él lo hace muy bien. Y hay tres cosas que podemos ver en el contenido de su confesión. Podemos ver, en primer lugar, una pregunta que habla de lealtad. Una pregunta que habla de lealtad. Pedro responde la pregunta del Señor con otra pregunta. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Pedro tiene muchos defectos, pero tiene una virtud que le va a ayudar grandemente. Y es que tiene un enorme deseo de aprender y de hacer lo correcto. Y él está convencido de que él está siguiendo a la persona correcta. Yo estoy siguiendo a Jesucristo. En esto yo no me he equivocado. De aquí no me mueve nadie. ¿Cuáles son las alternativas? Es lo que Pedro se pregunta. Cristo está predicando el mensaje, ve a la gente irse, ustedes se quieren ir también. Una espada
y la pared. ¿Qué hago? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él sabe que está siguiendo a la persona correcta. Dice Hendrickson, lo que Pedro quiere decir es evidentemente esto: no hay otra persona a quien podemos ir, no hay otra persona que satisfaga el anhelo de mi corazón. Tú eres la persona. ¿A dónde ir? ¿Vamos a ir otra vez a donde los fariseos? ¿Vamos a ir donde los escribas y los saduceos? Unos tenían un sistema que se conformaba solamente con lo externo. Tú puedes tener un corazón podrido, pero por fuera trata de dar una buena imagen y eso es todo. Dice Pedro, yo no quiero eso, yo no voy a ir donde los escribas y fariseos. Los otros piensan que tienen la verdad y que tienen a Dios como autoridad, pero solamente usan una parte de las escrituras y la otra la menosprecian. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir donde Platón? ¿Vamos a seguir el idealismo de él? ¿Vamos a ampararnos bajo la lógica de Aristóteles? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señor, ¿a quién iremos? No tenemos más dónde ir. ¿A dónde vamos a ir? Juan el Bautista, que era quien ellos estaban siguiendo antes, por lo menos el hermano de Pedro, ya estaba muerto. Y si hubiera estado vivo, ¿a dónde lo hubiera mandado Juan el Bautista? ¿Dónde Cristo también? Señora, ¿a quién iremos? No hay dudas de que las palabras de Pedro eran exclusivistas. Otra persona hubiera dicho, pero ¿cómo que a quién iremos? Allí tú tienes al gran maestro tal, allí tú tienes aquella otro sistema religioso, allí tú tienes una vida moralista, eso es todo lo que se necesita. Pero no, ni Cristo corrigió la pregunta que él hizo. Cristo no le brindó opciones, porque Cristo también era exclusivista. Y hermanos, nosotros tenemos un mensaje exclusivista que dar. No porque nosotros seamos exclusivos, sino porque Dios es exclusivo. Porque Dios es único. Porque Dios tiene un mensaje especial. Y no es soberbia de Dios decir, vengan a mí, crean en mí. No es soberbia de Cristo decir, crean en mí para salvación y vida eterna. No es soberbia. Es el reconocimiento misericordioso de que ellos son los que pueden brindar esta salvación, y nosotros creyendo en Cristo podemos tener salvación, y solamente en ellos, y ellos comparten esta bendición. Y el Padre envía a su Hijo y lo envía como un regalo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo en Él. Creyendo en Él. Entonces no es soberbia. Es que eso es misericordia. Es que es el único camino. Y los hombres lo estaban menospreciando. No había otra alternativa. No había rabino ni sacerdote que pudiera ocupar el lugar de Cristo, ni pronunciar este mensaje de vida. No había ninguna otra cosa que buscar. ¿A dónde tú irías si tú dejaras a Cristo? Haz un breve ejercicio mental. Todo es una falsa. Se ha descubierto que esto no es verdad. Cristo ni siquiera existió. Todo es un mito. La Biblia no es real. Aquí nosotros llegamos aquí de casualidad. Este mundo se hizo solo. Una sopa galáctica produjo esto y aquí estamos en la República Dominicana, una islita que se desprendió en el proceso evolutivo de millones de años en la separación de los continentes, y aquí entonces llegaron después aquellas personas, y aquí estamos por casualidad. Aquí no hay nada que buscar, esto sálvese quien pueda. ¿A dónde tú irías? ¿Qué tú harías con tu vida? ¿Qué le daría sentido a tu vida? Y el punto aquí, hermanos, es que si de alguna manera el mundo puede satisfacer lo que solamente Cristo debe satisfacer en tu corazón, posiblemente tú no tengas a Cristo en tu corazón. Posiblemente no lo tengas. Porque si el mundo es lo que te da la satisfacción, tú tienes problemas. Por eso Santiago, el apóstol, Santiago, el autor de la epístola de Santiago decía que eso es enemistad contra Dios, ser amigo del mundo. Porque tú estás buscando una satisfacción que solamente Cristo debe producirle en ti. Hermanos, debemos estar saciados solamente con Jesucristo. Saciados con Jesucristo. Saciados con Jesucristo, hermanos. Cualquier otra cosa que sacie la sed de tu alma
significa que tú puedes estar engañándote a ti mismo. Por eso el Señor decía a su pueblo: ustedes me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Estamos dejando a Dios. ¿A Dios? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a buscar la respuesta en el tarot? ¿Acaso es en el horóscopo y en Walter Mercado? ¿Tenemos nosotros que acudir al calendario chino? Hermanos, tenemos palabras de vida eterna. Solo Cristo satisface. Y Cristo no miente. Siguiendo sus directrices es suficiente. ¿Qué tú eres? ¿Aries o Sagitario? ¿Sabe Dios que no es en tono de ofensa a título personal? Pero en el nombre de Cristo, si tú te amparas en el horóscopo para dirigir tu vida, mi amigo que estás aquí, no te engañes más. Acude a Jesucristo porque andas por el sendero equivocado. Y yo me temo de que son más de las personas que nosotros nos imaginamos que creen y siguen esas cosas. Y están buscando a su psíquico y creen que yo debo encontrar la identidad de mí mismo en las plantas. Entonces, porque en la defensa de la planta y el medio ambiente, y entonces así yo me encuentro a mí mismo y siento una paz y un remanso de amor. Son muy bonitos, pero no son palabras de vida eterna. No son palabras de vida eterna. Por eso, ¿a quién iremos? Si podemos ir a cualquiera de esas cosas, no tenemos a Cristo, porque Cristo satisface. Cristo es la satisfacción del alma. Cristo es quien viene y nos salva y nos rescata de la esclavitud de nuestros pecados para encontrar una salvación que es eterna. Tú tienes otro lugar en el que tú encuentras gracia, misericordia y paz. Era Spurgeon que, meditando en estas palabras de Cristo, se puso a pensar: ¿qué sería de él si no tuviera Cristo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Es así que Pedro le está diciendo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más puedo yo ir? Yo te pregunto, ¿qué sería de ti sin Jesucristo? ¿Qué sería de ti ahora mismo sin Jesucristo? Porque, hermano, nosotros debemos saber dar una respuesta, por más difícil que sea, a la pregunta: ¿qué sería de nosotros sin nuestras esposas, sin nuestros esposos, sin nuestros padres, sin nuestros hijos, sin nuestros amigos? ¿Qué sería de nosotros sin nuestras libertades? Podemos dar una respuesta a todas esas cosas en el nombre de Cristo. Pero a la pregunta: ¿qué haríamos sin Jesucristo? No tenemos respuesta. Eso sería la perdición de nuestras almas. En una pared de uno de los trenes subterráneos en Nueva York, alguien escribió en graffiti: Dios está muerto, Nietzsche. Y más abajo después escribió otro: Nietzsche está muerto, Dios. Cristo tiene palabra de vida eterna. No es Darwin quien nos va a salvar. No va a ser esa filosofía darwinista que nos va a dar satisfacción en nuestras almas. No va a ser Hume, no va a ser Kant, no va a ser Marx. Marx se quedó en la utopía y Nietzsche nos sumergiría en la desesperanza. No va a ser Sartre ni va a ser Freud, porque nos van a ayudar a llegar al cielo. Solamente Jesucristo. Cristo, por eso, es nuestro mensaje. Y a Él nos vamos a quedar aferrados. ¿A quién iremos? Me gustan por eso las palabras de Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Fe para preservación del alma y fe en Jesucristo. Pero Cristo, o Pedro, en su confesión, no solamente hace esta pregunta que habla de lealtad a Cristo, no podemos ir a ningún otro lado, habla de satisfacción, tú Cristo eres quien nos satisface, sino que también esas palabras de Pedro, esa confesión de Pedro es una declaración que habla de eternidad, por eso dice, tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro lo que está haciendo es corroborando lo que Cristo mismo había dicho en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mientras los demás querían el pan material, Pedro está expresando su pasión por el pan espiritual. Había comprendido bien el hecho de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de Dios alimenta el alma. Muchos están dispuestos a considerar a Cristo como un segundo Moisés, pero no tenían tanta devoción como para considerar a Cristo el pan de vida. No vamos a llegar tan lejos. Pero Pedro no. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro pudo haber dicho, Señor, ¿a quién iremos? Tú has hecho los milagros más extraordinarios. Pero no fue eso lo que dijo. Él no apeló a los milagros, él apeló al mensaje. Palabras de vida eterna. Es triste cuando las personas hoy en día buscan al Cristo de los milagros y no al Cristo de la palabra. Es triste cuando sus palabras son vida. Se conforman simplemente en traer alivio temporal a las necesidades del hombre, cuando lo que Cristo quiere dar es algo muchísimo más grande e importante. Vida eterna, vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro vio todos esos milagros. Pero ¿por qué yo estoy aquí contigo? Dijo Pedro. Yo estoy aquí contigo por tus palabras. Porque el mensaje que tú das son palabras que es de salvación. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Fue lo que dijo Cristo, aquellos que decían, no, si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. Ve, háblale a mi familia, a ver si se salva. No, tienen la palabra de Dios. Lo único que tienen que hacer es creer esto. Y hermanos, nosotros tenemos que creer eso. Que la gente se va a salvar, no porque se levante una gente de los muertos y se le aparezca. Les diga, mira, cree en Cristo, eso es verdad. Yo vine de allá, yo sé lo que estoy diciendo. Dice Cristo, no. Ellos van a creer más si creen a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Y predicar el Evangelio. Y darle la importancia a las necesidades del alma, más que a las necesidades materiales. Y en tercer lugar, no solamente eran palabras que hablaban de vida eterna, el contenido de las palabras de Pedro también eran un enunciado que proclamaban al Salvador. Un enunciado que proclamaban al Salvador. La Biblia de las Américas dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Que tú eres el Santo de Dios. La traducción que tiene la Reina Valera en nuestras Biblias, muy posiblemente fueron palabras tomadas por algún copista del texto de Mateo 16 que estudiaremos posteriormente. El texto confiable aquí es que tú eres el Santo de Dios, una expresión que no era común. Y por lo tanto cualquiera pudiera ser movido a tomarlas de Mateo 16 y colocarlas aquí. El hecho es que Pedro está diciendo una expresión que identifica a Jesús como el único enviado de Dios, el único Mesías apartado de Dios para la salvación de los hombres. Tú eres el santo, el apartado por parte de Dios para cumplir esta misión especial. El Santo de Israel, el mismo Jehová del Antiguo Testamento, manifestado aquí ahora en medio de nosotros. Y nosotros hemos creído y conocido eso. Son palabras de convicción. ¿Cómo que nos vayamos, Señor? ¿A dónde? Si nosotros estamos convencidos de lo que hemos creído.
¿Estás tú convencido de lo que tú has creído? Como podía decir el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hermano, tú sabes en quién has creído. Podemos decir un amén. Yo sé que yo he creído a Jesucristo. A veces yo no sé si me están escuchando. Amén. La predicación es una interacción entre oyentes y predicador. Eso es predicación. Si no, yo solamente leyera. No, pero hay esta interacción, hermanos. Importante. Eso es predicación. Nosotros tenemos que vivir el mensaje de Dios. Vivirlo. Nosotros hemos creído y estamos convencidos de que Cristo es el Salvador de nuestras almas. Y a ese Cristo proclamamos, y a ese Cristo anunciamos, y ese Cristo tú necesitas, mi amigo. Él es el que va a dar sentido a tu vida, y solamente Él. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, por un momento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Cuando una persona no cree en Cristo, le está diciendo a Dios mentiroso. Eso es lo que dice aquí, Primera de Juan. Dice Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Es claro. El que no cree el testimonio de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador, aquel el que único que puede traer satisfacción al alma, el que no cree eso, le está diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios está diciendo desde los cielos, proclamando el mensaje: crean en mi Hijo y en Él se satisfará el alma. En Él estarán satisfechos. Las necesidades primordiales del hombre quedarán cubiertas. Cuando el hombre decide, eso no es tan así, porque yo creo que cuando el hombre hace eso, le está diciendo a Dios mentiroso. Él lo anuncia al hombre y tú lo estás pensando. Dice, lo que está diciendo Juan aquí es, tú crees el testimonio de los hombres y alguien te dice esto y tú lo crees, y alguien te dice aquello y tú lo crees, pero Dios viene y te dice que creas en su Hijo y tú lo piensas. Te estás haciendo a Dios mentiroso. Dios quiere ser creído. Es un insulto cuando no le creemos. Y tú eres más crédulo de lo que tú piensas. A veces las personas se quieren dar la imagen de que son duros. No, porque a mí quieren mostrarme bien las cosas para yo creer. Yo no creo cualquier cosa. A mí nadie me va a comer el cerebro, yo creyendo de que esto es así. No. Soy una persona que yo tengo que ver las cosas claramente. Pero va al médico. Y el médico le dice, usted lo que tiene es esto, esto y esto, y tiene que hacer esto, va a hacer esto. Y de ahí él sale creyendo todo exactamente como que tú estás ahí. Como que los médicos nunca se equivocan, que nunca tienen malas intenciones, que ellos nunca están cansados, que quieren salir rápido de nadie. No, nunca. Y creen al médico. Y van al mecánico. El carro lo que tiene es esto y esto y esto, y lo que hay que hacer es esto, y comprar esta pieza y esta pieza. Y ahí va ya, bueno, está bien, dale para adelante. Y le cambian la pieza, le cambian esto, le ponen el otro. Y él cree que fue eso que le hicieron. ¿Y qué es el problema? Eso es fe. Eso es fe. Y tú te montas en el avión y tú crees que todos los mecánicos revisaron lo que tenían que hacer. ¿Cómo está el combustible? Tachado. La pieza de que... Bien. Peso de... Bien. Y tú estás imaginándote que todo el mundo está cumpliendo con su deber.
Y resulta que el individuo a lo mejor se durmió y no revisó lo que él tenía que revisar. No cumplió con lo que tenía que cumplir, pero tú lo crees. Tú te montas en el avión porque tú crees que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Tú tienes fe. Pero ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no le creemos a Dios que no miente? Y Él quiere el bien de tu alma. Y tú todavía estás pensando, eso no es así, ¿no? Para yo creer eso, tienen que demostrármelo. Unos 200 milagros. Mi amigo, no. No esperes el momento de la calamidad, y Dios lo usa. Pero no esperes el momento de la calamidad para tú clamar a Dios. Búscale en tanto que está cerca. Llamadle en tanto que está allí cercano. Invoca su nombre. Suplícale por misericordia y por gracia. Y Él te dará la vida eterna. Creyendo tan solo en Jesús. Creyendo tan solo en el que Dios ha enviado para la salvación de los pecadores. Y Pedro estaba hablando a nombre de los apóstoles. Él está diciendo, nosotros hemos creído. Pero había uno allí en silencio que no creía lo que Pedro estaba diciendo. Judas. Y mientras Pedro decía, nosotros hemos creído, Judas posiblemente empezó a ver que las expectativas que él tenía acerca del Mesías se le estaban desapareciendo. Ustedes recuerdan que la Escritura narra que Judas era un ladrón y que él sustraía de la bolsa lo que los apóstoles tenían en el tesoro. Él quería que Cristo implantara un reino. Y como él era uno de los 12 apóstoles, a él algo le tocaba. Pero cuando él empieza a ver que Cristo no está promoviendo un reino terrenal, el corazón de Judas comete la apostasía y la traición antes que se evidenciara. Y mientras Pedro está diciendo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, Judas en su corazón estaba diciendo, eso no es así. Yo te pregunto, mi amigo que estás aquí sentado, mientras aquí hay hombres y mujeres que dan evidencia de la obra salvífica de Dios en sus almas, del perdón de nuestros pecados, de la misericordia que hemos encontrado en Cristo, posiblemente tú en tu corazón, a estas cosas que tú has estado escuchando, estás diciendo un no en tu alma. Y yo te conmino en el nombre de Jesucristo, por la misericordia de ti mismo, para que tú huyas de la condenación de las llamas del infierno. Mi amigo, abre tu corazón a Jesucristo. Abre tu corazón al mensaje de Dios. Créele a Dios en todo lo que Él tiene que decir acerca de tu alma y de las consecuencias de tu pecado. Créele a Dios cuando Él habla de que tú has sido egoísta y has vivido para ti. Créele a Dios. Créele a Dios cuando tú no le has dado la importancia a su palabra y a su ley como tú debes haberle dado la importancia. Créele a Dios y hallarás descanso para tu alma. Aquel que se quiera salvar, es una de mis palabras de aplicación. Aquel que se quiera salvar, que vaya a Cristo y que se apegue a Él. Hermanos, si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que ser aprendices del Señor. Es triste cuando uno ve el pragmatismo reinante en nuestros días y uno lo puede ver metido aquí mismo dentro de la iglesia. Es triste cuando la palabra de Dios habla claramente en muchas cosas y nosotros vemos las argumentaciones y los razonamientos para esquivar las demandas de Dios sobre nuestras vidas en múltiples áreas. Pero eso no es tan así. Hermanos, ¿somos o no somos discípulos de Cristo? Porque ¿qué discípulo de Cristo es un aprendiz de Cristo? Y queremos ver qué dice la Escritura al respecto. ¿Qué dice la Escritura? En la forma en que debemos conducirnos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como miembros de una iglesia, como ciudadanos de un país.
como personas que estamos conscientes de la perdición de los pecadores que están fuera del Señor, aquellos que deben mostrar misericordia y compasión por los perdidos. ¿Dónde está nuestra misericordia? ¿Dónde está nuestra compasión por los perdidos? ¿Somos o no somos aprendices de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida? ¿Tiene o no tiene Cristo de regular la forma como nosotros reaccionamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vestimos, qué testimonio damos, cómo usamos nuestro tiempo? ¿Somos o no somos aprendices de Cristo? El que se quiera salvar, que vaya a Cristo y se aferre a Él. Y se aferre a Él. Porque ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y finalmente el hombre que ame la verdadera vida, que lea las palabras de vida. Que lea las palabras de vida. ¿Tú tienes Biblia? Yo espero que sí. Las hay de todos tamaños. Hasta los jóvenes la tienen con cubierta en tela de jeans. ¿Tiene problemas en la vista? Letra grande. Ok. Tenemos Biblia. La estamos leyendo. Es que el tiempo, pastor, ¿a qué tú le das más importancia en tu vida? ¿A qué tú le das más importancia en tu vida? ¿A remozarte tú mismo? ¿A tratar de embellecerte? ¿A cuidarte, tu figura? ¿A qué tú le estás dando más importancia? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo para Dios? Amigos, tú puedes decir que tú eres muy religioso, pero si tú no tienes tiempo ni siquiera para leer la palabra de Dios, tú piensas que Dios está convencido contigo de que tú tienes interés en Él y que le amas. O más bien, no has renunciado ya a Cristo en tu corazón y vives como quieras, como tú deseas. Leamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia, porque esas son palabras de vida eterna. Leámosle la palabra a nuestros hijos. Compartamos con ellos. Por eso dice la Escritura que debemos hablar con ellos en el camino, al acostarse, al levantarse. Bañemos la atmósfera de nuestro hogar con la palabra de Dios. Bañemos nuestras conversaciones en la comunión los unos con los otros con la palabra de Dios. Mi hermano y mi hermana querido en Cristo, mi hermana querida, procura que tus conversaciones telefónicas sean más que para hablar de las cosas de esta vida. ¿Cuántas palabras que se quedarán en este mundo? ¿Cuántos emails que lo que contienen son solamente chistes? Y no es que no podamos enviar un chiste, pero es que nosotros tenemos la palabra de vida en nuestras manos, palabras de vida eterna. No podemos callar ese mensaje bendito, porque Dios nos cobrará nuestro silencio. Dios no pedirá cuenta por nuestro silencio. Oh, que Dios nos dé el mismo espíritu del apóstol Pedro. Nosotros podamos decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido, experimentado que tú eres el Santo de Dios. Y no de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Porque Cristo mora en nuestro corazón. Y Él nos ha dejado un mensaje fiel que debemos abrazar con todo el corazón.